La presidenta Claudia Sheinbaum abordó uno de los asuntos que más impactan a la población mexicana, el sistema de salud. En su mensaje, cuestionó el discurso que durante años sostuvieron los gobiernos de corte neoliberal, señalando que la crisis sanitaria evidenció un panorama crítico, con hospitales en el abandono, escasez de personal médico y falta de insumos. En contraste, afirmó que actualmente más de 80 hospitales ya están en operación y que el nuevo enfoque de salud pública muestra avances que antes no se veían. Además, Sheinbaum repasó episodios del pasado que resultan incómodos para la oposición, recordando a exmandatarios y actores políticos que hoy se presentan como víctimas, pero que, dijo, obstaculizaron la vida democrática y contribuyeron al deterioro del país. ¿Qué es lo que realmente ha cambiado y por qué este tema genera tanta resistencia? Quédate, porque los hechos y el contexto completo ayudan a entender por qué esta discusión está en el centro del debate nacional. Gracias, Presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle sobre este mismo tema de la credencialización para la universalización del servicio de salud. Si nos pudiera dar un poco más de detalle usted o alguno de los servidores que están públicos que están junto a usted, sobre los estados donde no está el IMSS Bienestar particularmente, pues las demás instituciones son a nivel nacional, bueno, todas son a nivel nacional, salvo estos estados donde gobierna otro signo partidista. Ahí es donde muchas veces hay dudas con respecto a este tipo de credencialización, cómo poder explicarle también a la gente cómo dar este servicio, porque muchas veces si en el nivel estatal del servicio de salud no les atienden correctamente o sienten que no es una atención adecuada, nos han dicho, pues es que entonces que nos pudiéramos tener alguna alternativa. Sabemos perfectamente que ellos tienen sus propios recursos. Aquí, ¿cómo explicarle a la gente, Presidenta? El IMSS Bienestar te adhieres al IMSS Bienestar de forma voluntaria. No están incorporados al IMSS Bienestar Nuevo León, Coahuila, Durango, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, Chihuahua y Guanajuato. Esos 8 estados. ¿Cuál es la diferencia? En esos estados sigue un sistema en donde cada estado tiene su propio sistema de salud. En los otros estados ya está federalizado. Es un sistema en donde la federación pues incorporó a todos los sistemas estatales y se hace pues de manera muy eficiente. Tenemos muchos estudios de lo que ha significado el IMSS Bienestar antes y después del IMSS Bienestar. Bueno, la credencialización del Servicio Universal de Salud pues dependerá de cada estado, si quiere incorporar a su servicio estatal. Por ejemplo, en, digamos, Querétaro, se credencializaría a los que tienen IMSS e ISSSTE. Si el gobernador del estado de Querétaro dice yo sí quiero entrar, pues entonces también se credencializaría a los de su servicio de salud. ¿Qué condición tienen que tener? Que sea gratuito, porque en algunos estados todavía se siguen cobrando algunos servicios. Tiene que ser gratuito. Entonces depende pues del gobernador del estado o gobernadora del estado, porque en esos estados está descentralizada todavía por ley los servicios de salud. En los otros de manera voluntaria se incorporaron al IMSS Bienestar. Mucho se ha polemizado principalmente por parte de, obvio, quienes gobernaban antes en gobiernos del PRI y del PAN, el seguro popular, que al ya no existir el seguro popular se cayó en pedazos el servicio de salud. Ese es el discurso de ellos. Y ahora, obvio, con la nueva credencialización que se anuncia ya con estas etapas, preguntar qué diferencia, igualmente no para
población en esta narrativa negativa que se ha hecho contra los servicios de salud, contra todo este sistema que se está levantando. Ya se han explicado aquí sobre los hospitales, los centros de salud que se han recuperado, pues tantas cosas, los médicos especialistas. ¿Qué diferencia hay de ese entonces, el famoso Seguro Popular en su entonces, con ahora este nuevo proceso de la universalización? Primero, el Seguro Popular era para todos aquellos que no tenían derecho a biencia, ni al ISSSTE ni al IMSS. Entonces hicieron el Seguro Popular. ¿Dónde se atendían en el Seguro Popular? Pues en los centros de salud y hospitales de los estados. Vamos a ver, igual que en el caso del IMSS, ahorita pasamos otra vez las gráficas, pues eran los mismos hospitales y centros de salud que ahora se han ido renovando. Se hicieron con ese recurso supuestamente 90 hospitales. Se hicieron 90 hospitales que en realidad nunca funcionaron, entre corrupción y falta de recursos para terminar el hospital. Con el presidente López Obrador llegó y dijo, bueno, lo primero que tenemos que hacer pues es echar a andar estos 90 hospitales. Ya nos quedan, ¿cuántos? 10, o sea, 80 ya están funcionando. ¿Cómo va a haber sido mejor el Seguro Popular que lo que tenemos ahora si tenemos 80 hospitales nuevos operando? Ya nada más con eso. Era la propaganda de Seguro Popular. Fíjense nada más en el IMSS, o sea, 30,000 camas que se hicieron de 43 a 82, casi 40 años. Y después solo 4,300 camas en 36 años. ¿Cómo? Pues claro, la saturación, crece la población, no hay nuevos hospitales, pues se saturan los que existen. ¿Qué vamos a hacer nosotros? El presidente hizo 3,944 camas, que algunas de ellas estamos inaugurando todavía. Y nuestro objetivo es hacer 6,173 camas, 10,000 en total en 12 años. ¿Por qué se puede hacer esto también? Pues porque aumentó el salario mínimo, porque se quitó el outsourcing y eso le da al IMSS más recursos y con esos recursos se hacen más hospitales. Ahora imagínense la contratación para que funcionen, la contratación de médicos, enfermeras, para que funcionen 80 hospitales que antes no funcionaban. Pues ¿cómo va a ser mejor el servicio de antes que el de ahora? Que los medicamentos. Ahora se accede a todos los medicamentos que están definidos por los llamados PRONAMS, por los protocolos de atención médica. Antes solamente te daban un grupo de medicamentos básicos, lo demás no estaba incluido en el Seguro Popular. Entonces es mucha propaganda de lo que supuestamente era el servicio de salud antes. Y muchos recuerden que le pagaban a los privados. Los hospitales. Pues sí, donde no había servicio se le pagaba al privado. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Fortalecer el sistema de salud pública. Y nos interesa no solo los hospitales, sino el primer nivel de atención. Por eso el salud casa por casa. Las y los mexicanos tenemos un problema grave, que es la alimentación y el sedentarismo. Se promovió también durante todo el periodo neoliberal el consumo de productos chatarra. Y eso ha generado un problema de enfermedades en la población, diabetes, hipertensión, que afecta a los riñones. La cantidad de hemodiálisis que se hacen en México
Es impresionante. Entonces, acompañado de eso, todo el sistema de prevención que estamos haciendo y de atención temprana, salud casa por casa, vive saludable, vive feliz en las escuelas, el quitar la comida chatarra de las escuelas. ¿Por qué? Porque no podemos seguir pues creciendo. Mientras crece la población, nos hacemos mayores con estas enfermedades. Entonces es un sistema integral de salud pública. Eso no existía antes. Y por más que digan de los medicamentos, hoy se tienen medicamentos de cáncer en todos los centros de atención, si acaso falta 1 o 2 medicamentos, y hay intercambio de servicios para poder llevar los medicamentos. Los centros de salud del IMSS Bienestar, con las rutas de la salud, tienen los medicamentos de los 200, ¿cuánto? 147 medicamentos que fueron definidos por los médicos especialistas, que son los que se deben usar, y vamos avanzando. En este punto, Presidenta, de la atención a la gente, ahorita recuerdo perfectamente que hace un mes un doctor que ahora pues lo atienden en uno de los hospitales públicos, me decía, todo está muy bien, pero hay una observación que me hacía y ahorita lo planteo. Cuando estaban analizando algo que estaban sobre su salud, dice, se me salió la lágrima porque yo estaba hablando con la persona que estaba leyendo mi estudio y ni me volteaba a ver. O sea, está muy bien el servicio. Dice, la verdad es que agradezco, me lo decía. Dice, pero me comentaba que eso es en general, que se tiene que caminar hacia la humanización. Dice, yo entiendo que a veces solamente te van a leer la radiografía o qué sé yo. Dice, pero a veces esa parte o la gente misma que acudimos a un servicio y desde la entrada nos da que me va a decir no, o espero que me atienda y que, es decir, desde que uno va a pedir informes o a la cita correspondiente, esa parte de la humanización de los que atienden, no solo el servicio, los médicos, las enfermeras, etcétera, sino también el propio personal, esa parte trabajarla. Y yo preguntarle esa parte cómo se ha platicado con la gente, porque este mismo proceso, creo que de privatización de décadas, deshumanizó a la misma gente o personal, no a todos afortunadamente, pero hay una parte que se vuelve muy insensible con la gente y como un rechazo inmediatamente, o ahorita te atienden, déjame ver, molesta, y dice, lo que queremos es que por lo menos nos, decía este doctor, creo que si en esa parte nos dijeran la misma información, pero de manera respetada, con dignidad, decía él, sería, creo que, un paso también hacia allá del propio sistema, y creo que también eso se está combatiendo por parte de este sistema universal. ¿Esa parte cómo se está moviendo, Presidenta? Sí. Ocurre lo que dices, pero también hay que reconocer que yo que tanto cuando fui jefa de gobierno como ahora que visitamos hospitales y cuando pregunto, porque pregunto a la ciudadanía cómo te trataron, cómo recibiste la atención, también hay la gran mayoría, yo diría, de los médicos, enfermeras, enfermeros, todo el personal atiende a la gente con mucho respeto y reconocimiento, cariño incluso, en muchos de los casos. ¿Qué estamos haciendo para este fenómeno que dices? Que muchas veces tiene que ver con lo rutinario de la atención, no del médico necesariamente, pero de quienes atienden en primera instancia. Ese programa que presentamos de trato digno, no sé si alguien de ustedes quiere
hablar sobre el tema de trato digno. Zoe, luego. Sí, muchas gracias, Presidenta. Y efectivamente, es uno de los temas en el que tenemos que seguir trabajando, en esta relación entre el personal y los pacientes, los ciudadanos, los derechohabientes. Y en ese sentido, como nos lo ha instruido la Presidenta, y además estamos convencidos de esto, por un lado, se está fortaleciendo mucho toda la parte de la capacitación y los agentes de trato digno, tanto las técnicas de atención y orientación al derechohabiente, las TAOD que existen en el IMSS, estos kioscos, estos módulos en donde se pueden acercar a pedir información, a gestionar muchas veces alguna falta de alguna atención, incluso temas de medicamentos. También creemos que la seguridad laboral de los trabajadores va a derivar siempre en una seguridad en el paciente y en un mejor trato. Las basificaciones, los incrementos salariales, o sea, todo lo que se dejó de hacer durante tantos años para dignificar también el trabajo de las personas, está de verdad además muy estudiado cómo va a mejorar siempre la calidad de la atención. Una persona que lleva años con un contrato eventual, sin seguridad social en algunos casos, en otras instituciones y demás, pues siempre genera una atención. Entonces hay que ver de los dos lados. Ahora, en particular el tema que se comenta es muy interesante y si nos lo permite podríamos presentarlo en algún momento, que tiene que ver justo en el momento de la consulta. Tenemos un programa que se llama Mírame a los ojos, que es tal cual cómo facilitamos con tecnología la posibilidad de que la interacción en el interrogatorio entre la médica o el médico y el paciente sea mucho más humano. Lo que comentaba la Presidenta, ya contar con un expediente clínico electrónico va a mejorar mucho la calidad de la consulta, porque toda esa información que antes se tenía que volver a repetir o pedirle a las personas, a ver, déjame ver tu receta o déjame ver el estudio que te hicieron, ya está sistematizado. Pero además, esto de Mírame a los ojos tiene que ver con un comando de voz, es decir, el médico o la médica que va haciendo la nota médica a la hora, la va redactando, eso es lo que está haciendo en la computadora, ya puede hacerla con el comando de voz sin necesidad de teclear, pues. Entonces, es tecnología que cada vez es mucho más accesible y permite justamente ese contacto visual que muchas veces pues interpreta como frialdad o desinterés, indiferencia, y a veces no lo es, a veces es que están trabajándolo ahí. Tenemos que seguir mejorando siempre los temas de trato, porque no es una opción el trato digno, no es como se decía antes, sonríe y saluda, no, eso también hay que hacerlo, desde luego, pero el trato digno tiene que ver con derechos humanos. Muchas veces no se sabe que al maltratar a alguien lo que se está haciendo es discriminarlo o es un acto de racismo también en muchas ocasiones. Entonces, la verdad que hay mucha motivación por parte del personal de capacitarse y entrar en esta nueva dinámica de trato digno. Gracias. Por último, Presidenta, si me permite otro tema rapidísimo, lo de la reforma política. Usted ya lo ha expresado, incluso viene el tema de su revisión en las cámaras y lo procedente. Hemos estado platicando, compañeros, sobre esto y analizábamos cómo han venido los procesos de las reformas políticas en nuestro país. Una de las que más se menciona, porque han sido varios cambios, fue la de los 70s, en la época de López Portillo. Reyes Heroles estaba en gobernación, que fue uno de los que se encargó de esta reforma. Se llamó la apertura democrática. La apertura democrática, sí, que es cuando viene esto de una presión, porque no fue una concesión del gobierno que un día se le ocurrió y dijo, ay, vamos a darle más participación a actores políticos sociales, sino que fue un proceso incluso en esa década, la llamada Guerra Sucia, esto de la represión brutal contra grupos sociales, campesinos, estudiantes, que venía desde antes, pero ahí se recrudeció con el tema de las armas y todo esto que pues conllevó a ese momento. Después hubo más, pero principalmente yo quisiera comentar esta parte
Porque ahora con esta reforma o que se plantea y que se estaría pues revisando por parte de las cámaras como una posibilidad para poder ampliar derechos al pueblo y acotar, así lo denominábamos, este cerco de cúpulas, muchas veces en los partidos en general, que definen quién va, quién no va, etcétera. Esto de los plurinominales que también se ha discutido, que es una de las cosas que más se discute, y lo de los dineros. Preguntar por qué no se pudiera estar en una mañanera haciendo una revisión de cuál es la lógica de estas reformas políticas, de esta en particular, cómo ha sido la parte de estos procesos, que fue precisamente por esas presiones sociales y que no tenían un signo, lo digo con todo respeto a quien se tenga esa simpatía con la derecha, sino completamente opuesto, con movimientos de izquierda y movimientos campesinos, estudiantiles, sociales, etcétera. Y que ahora la narrativa igualmente de la derecha, que es quien está en la oposición y que sabe que no ha podido avanzar en sus propios objetivos, pero pone la narrativa opuesta como si fuera un retroceso e incluso peor que si fuera de los 70s. Entonces, ¿por qué no explicar toda esta parte y dar señalamiento a estos cambios en el país, Presidenta, para comprender más el momento de la reforma hacia dónde vamos? Sería mi última y le agradezco. Tienes razón. Hasta México vivió durante años lo que se llamó el Partido de Estado, que era el PRI. Durante pues la segunda, no solo, digamos desde Calles evidentemente y luego con el general Cárdenas, el Partido Nacional Revolucionario y luego se convirtió en Partido Revolucionario Institucional. Era un partido de Estado, así se le llamaba, porque ahí estaban involucrados todos los sindicatos, el sector empresarial, el sector de los trabajadores, y todo estaba integrado pues en el Estado mexicano. Aun cuando hubo una época muy importante de derechos sociales, pues ahí lo vimos. La creación del IMSS, la creación del ISSSTE, la educación pública. Fue un régimen muy autoritario, de mucha represión. No se permitía que en los sindicatos llegara alguien que no fuera del PRI a dirigir el sindicato, cualquiera que esté fuera. Ahí se dieron el movimiento de ferrocarrileros, de electricistas, que buscaban que alguien distinto al que nombraba el presidente fuera secretario general de un sindicato. Ahí estuvo Galván en la corriente democrática del SUTERM, en el caso de los electricistas, o Campa y otros de los ferrocarrileros. Los maestros, que buscaban la democracia sindical o mejores derechos sociales, y eran reprimidos. Todo el periodo del Partido de Estado se caracterizó por un profundo autoritarismo. Su cúspide, digamos, aunque había habido represión de médicos, de ferrocarrileros, de maestros, de electricistas, fue la represión de 1968 contra los estudiantes, que se organizaron por un conflicto que hubo en una preparatoria y que después se fueron organizando, que fueron reprimidos y se fueron organizando para pedir la desaparición del cuerpo de granaderos, para pedir la liberación de los presos políticos. Estaba preso entonces Valentín Campa, Vallejo, a ver si me acuerdas tú, José Alfonso, y termina en la represión de Tlatelolco.
donde pues disparan contra los estudiantes y a la dirección del Consejo Nacional de Huelga la encarcelan. Ese es, digamos, un momento cúspide. Ese fue el gobierno de Díaz Ordaz. Fíjense, López Mateos nacionaliza la electricidad y tiene un discurso nacionalista muy reconocible, pero reprimió a maestros, a organizaciones sindicales que querían o trabajadores que querían democracia sindical. Es muy autoritario. Cuando llega Echeverría en el 70, pues ahí se plantean la posibilidad de abrir por la presión de la gente, de los movimientos sociales diversos, y que participaran otros partidos políticos, porque solamente estaba el PRI, el PAN y algunos partidos que habían creado como pues apéndices en realidad del PRI. El PPS tuvo en su tiempo pues alguna participación, pero los demás pues eran apéndices. Entonces abren para que los partidos pequeños se puedan registrar y participar en las elecciones, entre ellos el Partido Comunista Mexicano. A eso se le llamó la apertura democrática y se permitió que participaran y que dependiendo del porcentaje de votación tuvieran diputados plurinominales. Ahí se inició. Para las minorías. Después vino la reforma política con López Portillo, donde se avanzó más, pero tienes razón de que no fue una concesión del gobierno, fue producto de una movilización popular muy intensa, exigiendo democracia. Después viene, digamos, un quiebre muy importante que es 1988, porque el neoliberalismo inicia en 1982 con Miguel de la Madrid. Un sexenio de mucha inflación, recortes en el gobierno, además se atravesó el sismo del 85, donde el gobierno tardó mucho en atender a la gente. Entonces en el 88 un grupo del PRI dice, porque entonces, ¿quién decidía quién era el presidente? El dedazo, así se llamaba, el dedazo del presidente. Entonces, el presidente saliente, por dedazo elegía al que venía. Los tapados. Sí, eran los tapados, porque era, pues, ¿quién puede ser? ¿Quién sabe? Y entonces el presidente decidía su sucesor, o sucesor porque eran puros hombres. Y luego en el 88 viene un quiebre, porque dentro del PRI, el ingeniero Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Ifigenia Martínez, principalmente ellos y otros, dicen, a ver, que ya no haya dedazo, que se elija democráticamente al candidato del PRI, que se elija de otra manera. Y Miguel de la Madrid dice no, y eligen a Salinas como candidato del PRI. Y ese grupo de la corriente democrática del PRI se sale del PRI y postulan al ingeniero Cárdenas muchos de los partidos pequeñitos que en su momento habían sido pues un apéndice del PRI, pero que deciden postular al ingeniero Cárdenas. Y también lo que entonces era el Partido Socialista Mexicano, ¿sí? O el PSUM, ya no me acuerdo, y el PMT, el Partido Mexicano de los Trabajadores, que digamos eran los dos partidos más a la izquierda. Y Cuauhtémoc Cárdenas gana esa elección, la del 88, porque la gente ve en el ingeniero Cárdenas pues una esperanza de que no siguiera el mismo régimen que había iniciado con el neoliberalismo y que se democratizara el país. Ese es un antecedente de nuestro movimiento. Bueno, todos esos movimientos sociales.
ahí viene un fraude electoral, la caída del sistema y muchas movilizaciones populares, muchísimas contra el fraude electoral, muchísimas. Ahí se forma el PRD después de esa elección, en el 89. Pero del 89 al 2018, pues hay una historia, ¿no? En el 94, pues es el magnicidio de Colosio. En el 2000, Batista también. la gente piensa que Fox es una alternativa y vota por Fox. Después viene la traición a la democracia de Fox, porque en realidad pues él es el que organiza el desafuero contra López Obrador. López Obrador en el 2000 gana la Ciudad de México y Fox, siendo presidente, no quiere que López Obrador sea presidente. Así de sencillo. Quería que siguiera el PAN gobernando. Y desde entonces ya venía el PRIAN, desde Salinas de Gortari se empezaron una alianza entre el PRI y el PAN porque compartían el proyecto de nación. Y entonces en el 2004 viene el desafuero para cargarle un delito a López Obrador, que además no cometió, para que no pudiera participar en la elección del 2006, porque ya las encuestas ya lo daban, porque había hecho tan buen trabajo en la ciudad que ya las encuestas lo ponían hasta arriba. Entonces desafuero, le inventó un delito por haber abierto una calle, un hospital. Fíjense, Fox, el que habla de democracia, fue el que le inventó el delito a AMLO. Él y su camarilla, ¿no? Porque ya estaba Salinas de Gortari ahí y todos, porque antes había sido los videoescándalos y todo eso. Entonces le inventa un delito, lo quieren desaforar, lo desafueran en la Cámara de Diputados y la movilización popular, pero ya en todo el país, ya no solo en la ciudad. Entonces AMLO regresa porque se echa para atrás Fox, porque dice, no, ¿cómo paro esto? Entonces se echa para atrás, AMLO participa en la elección, gana esa elección, en el 2006 la ganó el presidente López Obrador. Y viene el fraude electoral. ¿Quién cometió el fraude electoral? Pues Luis Carlos Ugalde, del que habla hoy de democracia, era el que estaba en el INE. Sí. Fox, que era presidente, y Calderón, que era el candidato del PRIAN en realidad, porque aunque en el PRI estaba Madrazo, que hoy anda todos juntos, pues en realidad era ya parte de eso. Entonces viene el fraude electoral. Fíjense, todos estos que hablan de democracia, que somos nosotros el autoritarismo, todo eso, bueno, pues, ¿quién organizó el desafuero? Fox. ¿Quién organiza el fraude electoral? Luis Carlos Ugalde, que anda en Estados Unidos hablando del autoritarismo del gobierno de México, de la presidenta. Fox, Calderón y todo el PRI. Entonces viene otra vez las movilizaciones. Hacemos un plantón en Reforma. ¡Ay, los medios encima! Sí, pero ¿cómo es posible que cierren Reforma? Y decíamos nosotros, ¿cómo es posible que haya fraude electoral? Nos quedamos ahí varios, ya no sé cuántos días fue el plantón de Reforma. 45, 46 días. 45 ahí durmiendo. Aproximadamente, sí. López Obrador en una casa de campaña aquí en el Zócalo. Viene el grito del 15 y el 16 de septiembre. Fox finalmente, no sé si decidió gritar o ya no. Ya no, ¿verdad? Se fue a Dolores. Sí, se fue. Porque se fue a Guanajuato. Porque aquí, no, y trataron de desalojar el Zócalo, no querían que se diera el grito aquí. Entonces da el grito Alejandro Encinas, que era entonces el jefe de gobierno sustituto
bueno, jefe de gobierno formal, que quedó, o sea, López Obrador llega al 2005 y después eligen a Alejandro Encinas un año. Y estábamos todos aquí en el Zócalo para el grito de independencia que lo da Alejandro Encinas. Y le llamamos el grito de los libres. Esa campana está ahí en el Palacio de Gobierno la pusimos ahí, porque en Mancera la había quitado, quién sabe dónde andaba, y la regresamos. Está ahí, se puede visitar en el Palacio de, ¿cómo se llama? El Ayuntamiento, el Palacio del Ayuntamiento. 2006, bueno, fue tal la campaña en contra que la verdad fue muy difícil para todo el movimiento levantarnos de ese proceso. Pero decidimos nombrar, bueno, primero se hace la Convención Nacional Democrática, fíjense, y luego decidimos nombrar a AMLO presidente legítimo. Y le pone doña Rosario Ibarra la banda presidencial. Ahí hay una foto que tengo allá en la oficina, a ver si la ponen. 2006, para que vean quién ha luchado por la democracia siempre. Después de eso, pues seguimos con lo que eran los partidos de entonces. El PRD todavía estaba ahí, ahí estamos. Ahí estoy viendo está cortada, no sé por qué la cortaste. Lleno el Zócalo, llenísimo. 20 de noviembre. Y de ahí AMLO decide, se forma el gobierno legítimo. Entonces yo, en enero yo del 2007 regresé a la universidad a trabajar, pero seguí participando en el movimiento. Era secretaria del Patrimonio Nacional del gobierno legítimo. Y fueron 6 años de seguir luchando. Ahí está, mira. Bueno, había más compañeros, no sé por qué los quitaron de la foto. Porque está el gobierno, a lo mejor hay alguno ahí que ya anda en otro lado. Bueno, entonces nos fuimos de nuevo a tocar casa por casa. Y fue cuando él empieza a recorrer todo el país, todos los municipios del país. Todos. Y nosotros tocando casa por casa. Fíjense, yo trabajaba en la universidad y los fines de semana me tocó Querétaro y San Luis Potosí, esos 2 estados. Íbamos a credencializar para el gobierno legítimo, luchando por la democracia, por las libertades, por la justicia social. Y luego viene el 2012. La elección del 2012. Y ahí viene pues toda la compradera del voto de Peña Nieto. Las tarjetas Monex. Las tarjetas Monex, Soria. la estafa maestra. En fin, mucho dinero, muchísimo dinero en esa elección. Y nosotros consideramos que había sido un fraude, pues porque se compró mucho voto, ¿no? Entonces fue que nos organizamos y decidimos que pues ya el PRD no nos representaba porque ellos firmaron el Pacto por México en 2012 con Peña Nieto. Y ahí acordaron pues la privatización del petróleo, la reforma educativa. Entonces decidimos que pues ya era tiempo de formar un nuevo partido político y se forma Morena. Allí participamos en el 2015 por primera vez. Ahí en el libro que escribí ahí cuento algunas cosas. Y luego, y bueno, obviamente AMLO en el libro Gracias también lo cuento.
Y en el 18 pues gana la elección Andrés Manuel López Obrador. Ahora, todos estos que hicieron fraudes electorales, todos estos que se convirtieron en el PRIAN, todos estos que fueron parte del modelo neoliberal que empobreció al pueblo, los que avalaron el fraude, que quitaron derechos, sí, los que avalaron el fraude, ahora son los paladines de la democracia. Y ahora ellos son los que nos dicen a nosotros autoritarios. Estaba viendo ayer que en el Congreso ahora van a organizar un foro que se va a llamar Autoritarismo contra Democracia. Pero ¿quiénes son los autoritarios? Más bien hay que organizar uno que se llame Democracia y Defensa de la Nación contra los vendepatrias, ¿verdad? Los que andan yendo allá a Estados Unidos a ver si les hacen caso. Y al final, ¿qué es la democracia? El gobierno del pueblo. No se nos olvide eso. Porque parece que la democracia es que todas las élites estén representadas en el gobierno. No, es el pueblo. Esa es la definición de democracia. Gobierno del pueblo. Lincoln decía, gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Entonces, ¿cómo va a haber democracia sin pueblo? Eso no existe. Entonces, ¿cuál es el planteamiento de la reforma? Pueblo, pueblo, pueblo. Gracias, presidenta. Ya me pasé. Gracias. Ya fue mucho.